Buenas noches con todos. Por favor, a los que ya ingresaron, no se olviden de colocar su nombre y número de cédula en el chat para registrar la asistencia. Y vamos a esperar unos 5 minutitos hasta que se conecte más gente para empezar. Entonces empezaríamos a las 7:35. Estaba convencida de que iba a morir y nos besamos. Era australiano, su primer viaje a París. Buenas noches. Por favor, no se olviden los que recién entraron de colocar su nombre y número de cédula en el chat para registrarle su asistencia.
Buenas noches, por favor, los últimos que entraron, no se olviden de colocar su nombre y número de cédula en el chat para registrar la asistencia. Y ahora sí demos inicio a la charla, por favor. Buenas noches. Por favor, me van a ayudar encendiendo sus cámaras para hacer la captura igual de su asistencia, por favor. Todos los que puedan, por favor, que enciendan sus cámaras, por favor. Buenas noches con todos. Noches. Por favor, los que puedan que enciendan sus cámaras para hacer la captura de la asistencia, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Listo, muchas gracias. Pueden apagar sus cámaras. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar la presentación? Sí, Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es la prevención integral del consumo de alcohol, tabaco y otro tipo de sustancias. A iniciar con la definición de lo que es una droga. Entonces, ¿qué nos dice que es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que una droga es toda sustancia que introducida en el organismo vía de administración. Esta se refiere ya sea vía oral, ya sea intravenosa, por inyecciones, vía inhalatoria o cualquier método o acción que esta va a producir una alteración en el sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es el que manda mensajes desde nuestro cerebro al cuerpo. ¿Para qué? Para controlarlo, por ejemplo, coordinación, movimiento, respiración, digestión, latidos cardíacos. Entonces, nosotros al consumir cualquier tipo de estas sustancias, se va a ver alterada cualquiera de todos los sistema nervioso central y que puede crear en el individuo, en las personas, dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la? Tenemos que según su origen puede ser naturales. Naturales, ¿por qué? Porque vienen, por ejemplo, como su nombre lo dice, de la naturaleza, como de las plantas, como lo son la marihuana, la cocaína. Sintéticas, que fueron creadas en laboratorio, como son las anfetaminas. Semisintéticas, ¿cuáles son? Que son una mezcla entre, son derivados de los productos, de las drogas naturales, por ejemplo, las pastas, también el TCH que se deriva de la marihuana. Los que afectan al sistema nervioso central, tenemos aquí las drogas como son el alcohol, que son depresores, estimulantes, como son igual las anfetaminas y las alucinógenas, como el LSD. Según su estado, se pueden clasificar en drogas legales, legales como lo son el tabaco, la cafeína, el alcohol, y las ilegales, que son todos los otros tipos de drogas. Según la Organización Mundial de la Salud, la clasificación de las drogas se clasifican en depresoras. ¿Por qué? Porque dice actividad del sistema nervioso central. Aquí tenemos el alcohol, que es un depresor, que muchas veces piensan que es un estimulante, pero como vemos aquí, más bien es una droga depresora del sistema nervioso. Los tranquilizantes, los hipnóticos. Los estimulantes son los que, como su nombre lo dice, van a estimular, van a reactivar el sistema nervioso central, como son las anfetaminas, la cocaína, la nicotina, la cafeína.
Y tenemos las perturbadoras que van a afectar a nivel psíquico, van a producir, por ejemplo, alteración de la percepción, como que van a ver cosas, el estado va a ser cambiante, el pensamiento también va a ser cambiante. Entonces, dentro tenemos, por ejemplo, el LSD y la marihuana. Dentro de aquí vamos a ver solo rápido drogas que son de origen legal y que son las de mayor consumo en la población. Entonces, ¿cuáles son estas? El alcohol y el tabaco. Entonces vamos a iniciar viendo lo que es el alcohol, que como su nombre común es el etanol. ¿Qué es esto? Es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué se refiere a esto? Que el cuerpo se va a sentir adormecido, progresivamente el funcionamiento. A ver, por ejemplo, como nos dice aquí, produciendo desinhibición conductual y emocional. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, si una persona tal vez era callada, no podía, no tenía, por ejemplo, podía entablar relaciones sociales, era introvertida, con el alcohol, ¿qué va a pasar? Como afecta a nivel del sistema nervioso central, puede verse desinhibido, puede hablar más, más expresivo, más sociable. Eso es lo que produce el alcohol en sus primeras etapas de consumo. También nos dice que es capaz de crear dependencia, adicción y puede provocar, obviamente, efectos a nivel del organismo tras su ingesta, ya sea de forma crónica o también de forma aguda. Y como nos dice la Organización Mundial de la Salud, la considera una droga altamente institucionalizada de más consumo. ¿Qué es importante saber sobre el alcohol? Nos dice que igual de las bebidas alcohólicas de mayor grado alcohólico tienen un mayor nivel de consumo que tienen ya mayor de 26 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando recién inician a tomar, comienzan con lo que es cerveza, nada más, pero a medida que va avanzando la edad, aumentan igual en que ya tengan más grados, más contenido calórico, más grados calóricos, alcohólicos, perdón, como lo son ya el whisky, el vino, el ron. Igual nos dicen que la bebida alcohólica mayor consumo, ¿cuál es? Es la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza se consume ya sea, por ejemplo, en eventos sociales, reuniones, salidas. A veces muchas personas van al almuerzo una cerveza, entonces la cerveza es la bebida alcohólica de mayor consumo. En cuanto a las personas en cuanto al gasto económico, nos dice que las personas que declararon su consumo en los últimos 12 meses gastan un promedio de $31 al mes. Esto también depende muchas veces de la persona. Algunas gastarán más, menos, y también va a depender del alcohol que ellos consuman, porque hay unos que van a tener mayor costo, otros menor costo. Entonces, todo esto va a influir en la economía de la persona y de la familia. Nos dice que la edad promedio de inicio de consumo del alcohol es de 14 a 20 años. Antes nos dice que era de 13 a 70 años. Pero igual hemos visto que estas cifras se han ido acortando, ya que ahora es de más fácil acceso en edades más. Hemos visto en colegios que ya ya consumen alcohol, entonces estas cifras también son importantes. Nos dice que los lugares preferidos del consumo más bien de el alcohol son en las fiestas, en las salidas, reuniones sociales, salidas con amigos, es donde más se consume bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué se considera un consumo nocivo según la Organización de la Salud? Nos dice que un consumo nocivo de alcohol que se refiere a consumir 60 gramos de alcohol al día, lo que equivale aquí. Por ejemplo, una botella personal de cerveza 4 grados. Entonces, consumir ya 6 unidades ya se considera un consumo nocivo. El vino tiene más contenido alcohólico, como vemos, tiene 11 grados, ya se considera a partir de 4 consumo nocivo. Y vemos el whisky y el ron, que cada vaso tiene ya 35 grados de alcohol. Entonces, al consumir solo 2 vasos diarios ya se considera como un consumo nocivo grave. Y aquí es importante igual saber cuáles son los tipos de bebedores, porque esto es importante, porque muchas veces decimos, no, yo no tomo, soy un bebedor social o no tomo, pero igual aquí vemos que el bebedor abstemio, ¿a qué se refiere? Si nunca ha tomado alcohol o lo hace de vez en cuando, por ejemplo, una vez al año, 2 veces al año y nunca se han emborrachado. Por ejemplo, rara vez en el año, digamos, en una reunión social, tomo un vaso, máximo 2, nada más. Entonces, esto se considera un bebedor abstemio. Ahora tenemos el bebedor moderado social, lo que muchos hacen al hacerles las entrevistas, que todos nos encasillamos en el bebedor moderado social. ¿Pero qué se refiere el bebedor moderado social?
Eso nos dice si no bebes más de copas por ocasión y que generalmente solo lo hacen en ocasiones sociales, solo por ejemplo en una reunión que tuve, digamos, una vez al mes, dos, tres veces al año, sin llegar a emborracharse. No tiene problemas con su forma de beber, puede controlar, si él ya no quiere, se detiene. Su único objetivo es convivir, salir con amigos, no siente la necesidad de consumir alcohol, igual para pasar bien o divertirse o pasar bien con sus... Y de igual manera él tiene conciencia de los riesgos que puede producir el consumo del alcohol, entonces no combina lo que es alcohol y lo que es el volante. Ahora tenemos algo importante que es lo que ya se consideran ya prácticamente los que tenemos que ponerles un poco de atención, el bebedor excesivo problema. Nos dice que es cuando se bebe alcohol en cantidades importantes, siempre llevan a estar borracho, ocasionando problemas individuales, familiares, bueno, si son estudiantes en la escuela, en el trabajo, con los amigos, porque pueden cambiar su estado de ánimo, en cuanto a, es cuando ya se tiene tolerancia al alcohol. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si una persona es un bebedor nuevo que recién comienza a tomar, ¿qué pasa? Por ejemplo, cerveza y a veces con una cerveza, dos cervezas ya se sienten mal, mareados, ya sienten los efectos del alcohol o ya se emborrachan. ¿Y qué va a pasar con un bebedor excesivo problema? Que ya, por ejemplo, dos cervezas no le va a hacer nada, ya se consume tres, cuatro, cinco veces hasta la java y ya no va a sentir los efectos del alcohol. ¿Por qué? Porque el cuerpo sí crea tolerancia al... Entonces, ¿qué va a pasar? Este bebedor va a necesitar bebidas ya con más contenido alcohólico, con bebidas más fuertes. ¿Para qué? Para sentir él la sensación que le produce entonces, ¿por qué? Porque ya creó tolerancia. Es por eso que lleva a estar que ya lleva al punto de estar borracho y obviamente consumir más bebidas alcohólicas para sentir los efectos del alcohol. Y obviamente es más fácil al tener esa dependencia, es más fácil obviamente de evitar, eh, ya no puede evitar el consumo y también tiene mayor riesgo de producir ebrio, en estado de ebriedad, producir accidentes, peleas, riñas en la calle. Entonces, esto es un bebedor excesivo problema. Tenemos ya el alcohólico, que se considera cuando la persona incapacidad para abstenerse del alcohol. Por ejemplo, las personas que a veces hemos visto en situación de calle, que prácticamente a veces ya pasan en las calles porque han perdido la conciencia del consumo de alcohol, donde ellos ya no tienen control sobre el consumo del alcohol, el poco dinero que obtienen, lo primero que hacen es consumir alcohol, 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 porque ya tienen una solo física, psicológica, emocional, todo de esta sustancia. Entonces aquí estas personas ya necesitarían ayuda psicológica, médica para salir de esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos del alcohol? A corto plazo, obviamente, como decíamos, cómo afecta al sistema nervioso central. Al principio uno puede sentir desinhibición, más alegre, más sociable, con capacidad tal vez de hacer cosas que antes no hacía, euforia, como que más feliz, relajado, aumento de la sociabilidad, más sociable, que puede hablar con otras personas. También dificultad para hablar, ¿por qué? Porque ya cuando, por ejemplo, comienzan a sentir, ya comienzan a tener más cantidad de alcohol sobre el cuerpo, ya se emborrachan, no pueden pronunciar bien las palabras, ya no pueden asociar ideas, hablan de forma incoherente, ya no caminan bien, caminan de forma descoordinada y pueden ya llegar al coma etílico, ya cuando se consume de forma, ya en cantidades grandes el alcohol. Ahora, grandes plazos que puede pasar con los que consumen alcohol. Los principales que pueden ser el cáncer de hígado, cirrosis, cáncer de páncreas, pancreatitis, cardiopatías, impotencia sexual, demencia alcohólica y muerte. Y como vemos, tal vez todos han escuchado, la de las consecuencias del alcohol, obviamente, es la cirrosis. Como vemos acá, el hígado sano, el tejido se ve todo liso, limpio. ¿Qué pasa en la cirrosis? En la sepsis lo que pasa es que el tejido que cubría el hígado se vuelve como que cicatrices, entonces el hígado ya no funciona bien, ya no hay buena circulación, entonces la sangre igual que llega al hígado ya no llega de manera adecuada. ¿Qué va a pasar? Comenzar como que a regresar la sangre a partes del intestino, eh, del sistema digestivo, entonces muchas veces ya en bebedores crónicos, muerte por los sangrados o por falla hepática. Entonces vemos que puede llegar a ser mortal el consumo nocivo de alcohol.
Ahora vamos a que es igual una droga legal y que es una también una de las más mortales y de mayor consumo. Como vemos aquí, nos dice que el tabaquismo, según la Organización Mundial de la Salud, constituyó la mayor pandemia del siglo XX y nos dice que seguirá siendo el 2021 si no se consume, si no se modifican los hábitos de consumo de las personas. Nos dice que el tabaco es actualmente la principal causa de muerte evitable en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar la decisión de seguir consumiendo o no tabaco. El tabaco mata a 8 millones de personas cada año, 7 millones de fumativos, y aquí esto es importante, y nos dice que más de 1 millón de fumadores afectados por humo de fuente ajena o los famosos fumadores pasivos. Por eso también es importante, porque por la prevención del tabaco, porque el tabaco tiene varias sustancias tóxicas que afectan a nuestro organismo. Pero, por ejemplo, si nosotros fumamos en áreas donde están familiares, tienen hijos, ¿qué va el humo del tabaco que nosotros fumamos también les va a afectar alrededor, entonces les va a afectar de la misma forma que al fumador activo. Entonces también es importante tomar conciencia sobre nosotros, pero también igual nos dice que la esperanza de vida de los fumadores es menos de 10 años a los que no fuman. Entonces el fumar nos quita de 10 a 15 años de vida. Entonces es importante. Ahora, igual cómo se clasifican los fumadores leves que consumen menos de 5 cigarrillos al día, fumadores moderados, promedio de 6 a 15 cigarrillos al día, y fumadores severos que fuman más de 16 cigarrillos por día en promedio. De hecho, hay personas que hasta fuman más de 1 o 2 cajetillas al día, en lo que son fumadores severos. Nuevamente, el daño que va a causar a nivel pulmonar va a ser más rápido. Ahora, en cuanto al consumo del tabaco en el Ecuador, nos dice que hay 7.000 muertes al año por el tabaco. Nos dice que igual está en el puesto número 5. Ecuador es el quinto país de América Latina con un 7% de su población fumadora. Entonces vemos que en Ecuador hay una población fumadora bastante grande. Y nos dice que igual el 85% de los fumadores son hombres. Entonces también es algo importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como nuestra mayor población fumadora, entonces los riesgos para ellos va a ser mayor. Entonces, si ellos presentan, por ejemplo, cáncer de pulmón, afectaciones pulmonares, que van a requerir luego cuidado. Cuidado sobre quién van a recaer. Por lo general van a recaer sobre las esposas, hijas. Entonces, también nos dice que en este caso la población que más tiene que recurrir al cuidado van a ser las mujeres. Igual nos dice que el 37% de todos los fumadores fuman más de 20 años, entonces vemos que la mayoría ya se vuelve dependiente del tabaco y va a tener un consumo crónico del mismo. Y nos dice que igual en mayores de 65 años la mortalidad es 5 veces superior a que tener COVID, entonces vemos que afecta de manera significante a los pulmones. Ahora, en cuanto tabaco, es importante que nos dice que a corto plazo que puede producir relajación, sensación de concentración, disminución de la capacidad pulmonar, puede producir, ¿por qué? Porque los pulmones ya no comienzan a funcionar de manera adecuada, entonces cuando las personas quieran tomar aire, si el pulmón ya está dañado, que batería no va a poder el pulmón concentrar la cantidad oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a faltar el aire, nos vamos a sentir cansados. Por ejemplo, hay personas que caminan solo, suben las gradas y no pueden caminar. Si antes, por ejemplo, yo jugaba un partido después ya no pueden ni media hora, después ya no pueden jugar ningún partido. ¿Por qué? Porque sí afecta a nuestra calidad y estilos de vida. También por la nicotina y todas las sustancias tóxicas que tiene el tabaco, color amarillento de las uñas, de los dientes y la expectoración matutina que se refiere a la tos que ya va a presentar en la mañana, son tos que ya no pueden, a veces son crónicas de varios años, que por pastillas, hagan lo que sea, ya no cede esa tos. Entonces, otra de las características. A largo plazo, obviamente, el más conocido afecta a nivel del pulmón. Como vemos aquí, los pulmones se vuelven si el humo del todo el tabaco les afecta, entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Ya no pueden expandirse, no pueden llenarse de aire, por eso tal vez alguna vez han visto que los fumadores que tienen cáncer de pulmón a veces ya necesitan de usar oxígeno ya de por vida, siempre andan con el tanque de oxígeno al lado para caminar o para cualquier actividad. El cáncer de el cáncer de esófago y el cáncer de riñón, entonces también es importante.
Ahora que es importante igual en la ruta saber sobre esto, sobre el consumo de sustancias, porque si nosotros conocemos algún caso, tal vez alguna persona que esté teniendo tal vez sobredosis por el consumo de estas sustancias o vemos que tenemos problemas, entonces nosotros podemos llamar a la línea del ministerio, que es la y la opción uno de agendamiento. ¿Para qué? Para que pueda hacerle una evaluación, ya sea una atención médica psicológica, una evaluación médica. En base a eso van a ver si necesitará algún tratamiento, apoyo psicológico, y si ya se presentan ya casos muy graves, también pueden referir a los centros de atención de personas que dependen del consumo de estas sustancias, que son ya centros donde ya van a estar son como residencias donde van a tener atención médica, psicológica, donde van a estar prácticamente ya ahí internados. Y de igual manera, que hay personas que tienen síntomas de tener una sobredosis de esas sustancias. Como vemos nosotros que si una persona tiene sobredosis de esta sustancia, por ejemplo, si sufre desmayos, convulsiones, vemos que ya no puede respirar, vemos que las pupilas se hacen muy pequeñas, vemos que ya pierde la conciencia, falla respiratoria, entonces es importante llamar al sistema de emergencias. Igual que es importante y por qué nosotros tratamos lo que es el consumo de sustancias en el ámbito laboral. Como nos dice aquí, según la Organización Mundial de la Salud, digo del trabajo, perdón, el 15 y 33% de trabajo tienen relación con el uso indebido de la droga. Asimismo, los trabajadores que consumen alcohol y otras drogas presentan ausentismo laboral de 2 a 3 veces el resto de los trabajadores. ¿Por qué pasa? Porque si, por ejemplo, yo llego bajo el consumo de alguna sustancia, llego a un estado etílico, llego bajo el consumo, por ejemplo, de marihuana, ¿qué va a pasar? Como el sistema nervioso central es el que coordina mis movimientos y todas las acciones que yo realizo, si estoy bajo el consumo de esas sustancias, todo este sistema nervioso central va a estar alterado, no voy a poder errores. Por ejemplo, si soy chofer, ¿qué va a pasar? No puedo chocar, puedo atropellar a alguien, producir accidentes. Si estoy, por ejemplo, en un área operativa, puedo provocar algún accidente, golpearme con algo. Área de cocina, si llego bajo el consumo de sustancias, puedo cortarme un dedo. Entonces, todo esto implica también, y también implica en ausentismos. ¿Por qué? Porque como vimos, causa daños en la salud. Entonces, al presentar, por ejemplo, afección a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar? Yo voy a pasar tosiendo, me va a faltar la tos, voy a ser más propenso a que me dé infecciones respiratorias y que tenga que trabajo. Entonces, eso también es importante y por eso es importante tratar todo lo que es el consumo de sustancias en el ámbito laboral. Ahora, ¿cuál es el beneficio igual de tener el plan de en la empresa? Proteger la salud y seguridad de la población trabajadora. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida, porque como vemos, el consumir sustancias, el riesgo que estos presentan no solo son los que les mencioné en las presentaciones anteriores, sino también que aumentan el riesgo de presentar accidentes cerebrovasculares, infartos, pueden producir diabetes, hipertensión, entonces es importante. También contribuye a mejorar la productividad de la población mediante la implementación de un programa preventivo, permite evitar el inicio y consumo y reducir ya tal vez si hay un consumo preexistente, nos ayuda también a reducir el consumo. También ayuda a reducir significativamente los niveles de consumo en la población, disminuir la probabilidad del personal accidentado, reducir el estrés, disminuir el riesgo de la mortalidad y de las enfermedades en la población trabajadora. También es importante para brindar estabilidad emocional y obviamente mejorar la calidad de vida en el hogar. ¿Por qué? Porque si consumo ya crónico de sustancias también va a producir obviamente problemas a nivel familiar. Y que es importante igual, algo que podemos hacer para prevenir esto de tener estilos de vida saludables, hacer ejercicio, que nos ayuda a movernos, cambiar nuestra dieta, mantener una alimentación saludable y para así evitar igual el consumo de sustancias. Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O sea, de mi parte, mucho gusto, muy buenas noches con todos. De mi parte, está muy clara escuchar la charla porque uno ya es operativa en la de Guayaquil. eh, Siempre estar preparado porque si, digamos, te pones a tomar un día domingo y llegar el día lunes, no vas a estar al 100% como se dice.
para comenzar tu labor al 100%, descansado en todos tus cuatro sentidos, porque si vas con resaca vas a estar un poco cansado, no vas a dar lo que se tiene que dar. Es mi opinión, nada más. Y muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más tal vez que desee decir algo, preguntar o dar un resumen, algo? Creo que no. Listo, a los que sean nuevos se les va a mandar un test acerca de esta charla. Si es que no tienen usuario, por favor me escriben por interno y si es que igual tienen algún problema para ingresar al aula virtual, igual me escriben por interno y se les ayuda. Si no hay nada más, pues muchas gracias, que tengan una buena noche y no se olviden de colocar su nombre y número de cédula a los que entraron al final. Muchas gracias. El día de mañana se les va a hacer llegar un link al grupo de WhatsApp, que es para que llenen una encuesta, que es de manera obligatoria, por favor, y cuando les haga llegar el link, tienen que tomar una captura de pantalla, por favor, la encuesta del consumo de sustancias. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Esa encuesta es la parte del test, ¿no? Por si acaso. Sí, esa encuesta la tienen hasta el lunes, por favor, y toman una captura de pantalla al haber finalizado la encuesta. Muchas gracias. Gracias, una buena Gracias, noche. buenas noches. Descansen. Gracias, buenas noches con todos. Gracias a todos, bendiciones.